Ya llevo una semana jugando Clash of Clans de manera free to play y los resultados son increíbles. Con todos los trucos que comenté en el video anterior y el rush estratégico, pasamos de Ayuntamiento 1 hasta Ayuntamiento 5 en solo 24 horas. ¿Querés saber cómo funciona y mejorar tu aldea así de rápido? Vamos a averiguarlo. Este episodio lo comenzamos desde el Ayuntamiento 5, donde habíamos terminado el anterior. Muchos de ustedes se unieron al clan y me mandaron solicitudes de amistad a la cuenta, por lo que agradezco muchísimo el apoyo y espero que cada vez seamos más. En lo que respecta a la aldea, se terminó de construir el caldero de hechizos, por lo que ya contamos con rayos para nuestros ataques. Una ventaja gigante. También pusimos a mejorar tropas en el laboratorio y mejoramos los campamentos. Recuerden el primer truco que les digo siempre: prioricen laboratorios y campamentos. Son los que te van a permitir dar fuerza a tus ataques y por ende conseguir más recursos y avanzar más rápido. Mejoramos algunas murallas y miren lo que les decía de la fuerza de ataque. Con la estrategia de gigantes, arqueras y globos, además del rey bárbaro y los rayos, soy imparable. O eso pensé. Resulta que comenzó la famosa Liga de Guerra, el momento más esperado por toda Latinoamérica. Y como ya somos más de 30, tiramos liga en 0T. El primer día me tocó atacar a este ayuntamiento 6 rival, y comenzamos lanzando arqueritas para sacar el castillo del clan enemigo y eliminarlo en una esquina. Cometí un error pensando que no necesitaría los rayos para matar esas tropas, lo que pagué carísimo, ya que me eliminaron a la mitad del ejército, incluido el rey bárbaro. Todo era tristeza y desesperación, así que comencé a lanzar los gigantes y las arqueras tratando de despejar la zona para que mis globos eliminen las defensas restantes. Pero no salió como esperaba. Los montapuercos que llevaban el castillo apenas hicieron nada, y si bien no fue un fail de 0 estrellas, ya que superé el 50%, no rompí el ayuntamiento, y ahí se va mi primer ataque en guerra. Una decepción. Y como dije, esto no puede volver a pasar. Terminamos de mejorar las murallas a nivel máximo para defender mejor en liga, y así, sin mejorar nada más que eso, subimos de nivel de ayuntamiento. Escúchame, genio, antes de pasar a ayuntamiento 6, te aconsejo quedarte hasta el final del video porque voy a hacer un anuncio muy importante para la serie. Me despierto al día siguiente y ya tenemos nuestro ansiado Ayuntamiento 6. Con él, muchas novedades. Desbloqueamos la aldea nocturna, que va a ser esencial en nuestro progreso. A través de ella podemos obtener el sexto constructor desde la choza de Bob, que iremos mejorando consiguiendo los distintos retos y requisitos que nos proponen, como llevar defensas a nivel 9, perfeccionar defensas en la aldea principal o mejorar la máquina bélica a nivel 45. Obviamente, también vamos a hacer rush estratégico en la aldea nocturna para conseguirlo rápidamente, si no voy a tardar meses. De esa manera vamos a tener una eficacia mayor a la que tendríamos con solamente 5 constructores. Con respecto a eso, les recuerdo que estamos ahorrando todas las gemas posibles sin gastar ni una para conseguir el cuarto constructor, que nos cuesta 1000 gemitas. Mejorar el castillo del clan es clave. Esos 5 espacios extras van a permitirnos llevar un dragón de fuego dentro. También pusimos el laboratorio a subir de nivel. En la aldea nocturna mejoramos el cuartel, lo que nos proporciona además varias gemas. Y en la aldea principal terminamos de colocar todos los edificios del nuevo Ayuntamiento 6. Mi recomendación es que siempre coloquen trampas y muros primero, ya que no toman tiempo, y luego las edificaciones. Además puse a mejorar el cuartel para conseguir curanderas. Consigo una pócima de recursos y la vendo. Todavía tengo disponibles el martillo de construcción y la pócima de laboratorio. Muchos de ustedes me sugirieron en el episodio anterior que lo utilice en ayuntamiento, laboratorio o campamento. Para ustedes, ¿dónde debería usar este objeto mágico? Por ahora lo voy a guardar, ya que en estos asentamientos bajos ninguna mejora tarda tanto tiempo. Volviendo a la aldea nocturna, mejoramos el laboratorio a nivel 2. Las arqueras furtivas y los edificios que necesitaba para poner a mejorar el taller del constructor. Aproveché un momento libre y que no tenía constructores disponibles para pasar varias aldeas de la campaña de duendes. Con las tropas que tengo y sobre todo con ese rey bárbaro, es bastante sencillo y avanzo con mucha rapidez. ¿Te gustaría una serie específica sobre pasar la campaña de duendes entera? Se me ocurrió recién y quizás a alguien le sirva. Déjamelo en los comentarios. Obtenemos el laboratorio a nivel 4 y el taller de constructor a nivel 3. La tropa que decidí mejorar es el globo, ya que es la más fuerte actualmente en mi ejército, y aprovechamos varios obstáculos de la aldea nocturna
para acercarnos a las 1000 gemas del cuarto constructor. Cuando consiga el elixir necesario, voy a reparar la cueva de gemas y tener un ingreso pasivo clave para obtener un extra de gemas al mes. Volví al juego al día siguiente y además de todas esas mejoras, me encontré con el evento de Furia de Anime. Y habiendo desbloqueado las aprendices de bruja, vamos a usarlas. Mirá lo fuerte que son, literal no hay chance de que me defiendan. Van primero por las torres de magos, después por todas las demás defensas y el rey bárbaro mientras va limpiando los edificios que no son defensas. Estos eventos están buenísimos para farmear de todo tipo de ayuntamiento. Mejoramos el caldero para conseguir el hechizo de curación y continuamos mejorando murallas y atacando con las brujitas en el mapa de duendes. Por si fuera poco, estos eventos con las tropas tan rotas hacen que puedas avanzar en la campaña de duendes rapidísimo. Y si no, miren la prueba en la pantalla. Y si viste el primer episodio sabrás lo importante que es el mapa de duendes porque nos va a dar muchísimas gemas cuando desbloqueemos 150 estrellas. Finalmente mejoramos las murallas hasta tenerlas maxeadas y solo resta construir los últimos edificios para poner a subir nuestro nivel de ayuntamiento. Llega el segundo día en ataque de Liga de Guerra y en este caso se pasaron. Me emparejaron con un ayuntamiento 11 que si bien está bastante denigrante, es imposible vencerlo para mí. Elegí conseguir una estrella del 50%, pero vamos a ver si lo logro. Comienzo lanzando algunas arqueritas en esos edificios que están un poco regalados. Trato de hacerlo donde no hayan morteros, no hayan torres de arqueras, pero bueno, eso la verdad es que es bastante complicado. Para colmo tiene el águila de artillería, o sea que cuando despliegue la suficiente cantidad de tropas se va a activar y va a ser imposible seguir rompiendo edificios desde lejos. Como les dije antes, mejoré el castillo del clan, entonces tengo un dragón para utilizarlo en esa zona inferior donde tiene varios edificios regalados sin defensas aéreas cerca. Trato de eliminar un par de edificios con los rayos que tenía, pero la realidad es que no hacen nada. Lanzo el rey bárbaro por la zona de la izquierda para intentar sumar un poco de porcentaje, pero fíjense que tiene solamente 3 edificaciones por fuera. Y romper esa muralla con el nivel de mis rompemuros no es opción. El dragón estaba haciendo las cosas bien, pero se comió 2 minas aéreas que lo mataron al instante. Así que, chau dragón, nos vemos en otra vida. Habiendo roto todos los edificios que estaban por fuera de la muralla, es momento de ponernos con esas 50 arqueritas que tenemos disponibles a intentar romper algunos edificios como esos cañones que están dentro del muro. Pero la realidad es que es muy difícil porque tiene ese mortero que me va a estar fastidiando todo el ataque, además de algunas bombas que son súper molestas. Y a pesar de mi optimismo y de mis ganas, terminó siendo un 45% 0 estrellas. Lastimosamente no cumplí tampoco en esta guerra, pero bueno, había 5 niveles de diferencia de ayuntamiento. Es un montón. Pero no se preocupen porque finalmente llegamos a ayuntamiento 7. ¿En qué ayuntamiento crees que vamos a terminar este mes? Hagamos ese juego en los comentarios y a ver quién adivina. Siendo ya los últimos días de esta primera semana del reto, llegamos a ayuntamiento 7. Y nuevamente, la prioridad es mejorar las tropas del laboratorio, los campamentos y los cuarteles. En este caso, colocamos y mejoramos el cuartel oscuro para obtener los montapuercos, que son mi tropa favorita del juego. Y también mejoramos el cuartel de elixir rosa para obtener ni más ni menos que a la tropa más esperada por todos, el dragón de fuego. Y ya que lo conseguimos, vamos a probarlo. Podemos usarlo con rayos para eliminar torres de defensa aéreas o con rabias, como es mi caso, que las elegí para darles más velocidad en los ataques de farming y conseguir más recursos. Llegando el fin de semana, desbloqueamos los asaltos de la capital del clan, claves para obtener medallas y de ese modo progresar aún más rápido, ya que podemos comprar objetos mágicos y venderlos por gemas. Lógicamente, los primeros ataques son muy precarios. Solamente contamos con un puñado de tropas, pero nos valemos de 2 o 3 ataques a cada aldea para destrozarla y conseguir ese oro de la capital. Nunca, bajo ningún aspecto, uses la forja. Y habiendo colocado todos los edificios de TH7, mejorando varias murallas y buscando un nuevo diseño, este es el resultado de una semana jugando free to play con Rush estratégico. Como ven, seguimos sin mejorar defensas, todos nuestros recursos se van a almacenes, laboratorios, campamentos, calderos y castillo del clan. No te olvides de unirte al clan, que ya somos más de 30 jugadores, y de agregarme como amigo para no perderte este progreso. El próximo video será dentro de 3 semanas para ver el progreso en un mes.
Aunque acaba el anuncio importante, si este recibe mucho apoyo, puedo traer un adelanto cada semana. Eso decídanlo ustedes en los comentarios. Les mando un abrazo gigante, muchas gracias por verlo y por todo el apoyo, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.